nicaragüenses. Dentro de este monitoreo se encuentran las agresiones a la libertad religiosa. Este informe es el resultado de una segunda actualización sobre ataques a la libertad religiosa a la comunidad católica por el Estado de Nicaragua, en el contexto de las graves violaciones a los derechos humanos intensificados desde abril de 2018, como respuesta gubernamental a las protestas de abril de 2018. Dejo con ustedes a Yadar Valdivia, defensor de derechos humanos, para que les brinde los datos más relevantes de esta segunda actualización. Muchas gracias, Arlen, y gracias a todas las personas que se encuentran por acá y las personas que están de forma virtual. Yo voy a hablarles de esta cuarta etapa de las que ha identificado el Colectivo de Derechos Humanos y en la que se inició en este 2023. En este informe se recoge esta cuarta etapa de este año y quisiera iniciar con el cierre de las organizaciones religiosas que se han realizado hasta noviembre de este año. Hasta la fecha se han cerrado 256 organizaciones evangélicas. De otras creencias se han cerrado 43 organizaciones y 43 organizaciones católicas. De estas organizaciones que han sido canceladas son organizaciones humanitarias, por ejemplo, comedores, asilos de ancianos, centros médicos que pertenecían tanto a iglesias evangélicas, católicas o de otras denominaciones. También dentro de estas organizaciones canceladas se encuentran centros educativos de primaria y secundaria, y universidades. Y aquí mencionar las universidades canceladas dentro de las más grandes, tanto de iglesias, de organizaciones evangélicas y católicas, como es la Universidad Centroamericana UCA y la Universidad Martin Luther King. Dentro también de estas organizaciones canceladas se encuentran institutos de formación de fe, tanto institutos evangélicos como institutos católicos han sido cancelados y se recogen en este informe. Respecto a otro tema de los que hablamos en el informe, se encuentran la privación de libertad. Dentro de la privación de libertad, después del despojo de la nacionalidad y la expulsión de los 222 personas que se encontraban presas políticas, quedaron 3 sacerdotes detenidos, que es Monseñor Rolando Álvarez, Monseñor Urbina y Monseñor Salvador García. Ellos quedaron detenidos y aún así continuó la etapa de detención contra sacerdotes y en solo el 2023 se contabilizaron al menos 14 detenciones. Todas estas detenciones carecieron del debido proceso. La mayoría fueron detenciones que se realizaron en horas de la noche y también se constituyeron desapariciones forzadas de manera temporal, hasta que aparecieron en algunos centros de detenciones o también se utilizó un centro católico para poder recluir a las personas que estaban detenidas. Cabe mencionar que aquí, pese a la acusación de la Policía Nacional, en la mayoría de casos no se abrieron procesos judiciales de manera formal como se había realizado en otros casos, siempre que también pues violatorios al debido proceso. Respecto al destierro y despojo de nacionalidad, aquí encontramos 3 principales tipos de destierro y despojo de nacionalidad, como es el exilio, que por razones de seguridad se han visto obligados a salir al exilio, las expulsiones, tanto de forma como se dieron los 222, luego los 12 sacerdotes que fueron enviados a Roma, pero hubieron otro tipo de expulsiones que fueron como el caso de personas que fueron dejadas en la frontera con Costa Rica o en la frontera con Honduras. Incluso aquí está el caso del padre Donaciano García, que a él lo llevaron descalzo a la frontera con Honduras y lo hicieron cruzar la frontera de esa manera.
Otro tipo de destierro, y aquí es importante mencionar lo que es un método que ha venido utilizando el régimen en 2023 más fuerte, es el impedimento de ingreso de país, del impedimento del ingreso al país. Y aquí esto también constituye una condición de apatria de facto que deja también a estos sacerdotes. La apatria de facto, la desprotección, el despojo de una nacionalidad sin que exista una resolución como en los otros casos, deja también en una condición de apatridia a estos religiosos que han sido impedidos de ingresar al país. En total, contabilizamos al menos 22 personas despojadas de su nacionalidad, y aquí incluyen los periodistas que trabajaban para la diócesis de Matagalpa y también los seminaristas. En total también han salido del país desde 2018 hasta la fecha al menos 76 monjas y 151 sacerdotes. Otro capítulo en el que mencionamos del informe es la continuidad de las agresiones que ya venían en la otra etapa, como son las amenazas, el hostigamiento a sacerdotes y a la feligresía, los discursos de odio que principalmente han sido promovidos por Daniel Ortega y Rosario Murillo, y que luego han venido bajando a los diferentes niveles, y como lo veíamos en el video, también incluso por propagandistas del régimen. Este discurso de odio se ha venido aplicando ya no solamente en quedarse como un discurso, sino en todo este tipo de agresiones que se han venido dando continuidad. El cierre de medios de comunicación de la iglesia han cancelado medios de comunicación, y como se venía haciendo desde 2018, y todavía en este 2023 han continuado. En esta etapa nosotros hemos señalado como principal agresión el ahogamiento financiero y operativo a la Iglesia Católica. En este 2023 han apuntado a este ahogamiento, y esto inició con el congelamiento de las cuentas bancarias de la diócesis de todo el país. Pese a que existe este congelamiento de sus cuentas bancarias, han comenzado a realizar amenazas de cobros de impuestos exagerados, y el aumento de precio de los servicios básicos, agua, luz, telefonía, de lo que tiene que ver con esta diócesis, tomando en cuenta que sus cuentas están canceladas. Esto pues agrede el estado financiero de la iglesia. Como otra agresión a esta operatividad de la iglesia es la suspensión de relaciones con el Vaticano, que también logramos mencionar en el informe, y que aquí se recoge. Dentro de las violaciones a la práctica individual y colectiva sobre la libertad de culto, aquí quisiera mencionar que mucho se ha dicho de que estas son agresiones directamente contra sacerdotes o contra líderes religiosos. Y aquí el poder decir que esto viola lo que es la libertad de culto en Nicaragua, nosotros tratamos de poder recabar información y mencionarlo, cómo esto sí violenta lo que es la libertad de culto en el país. Y aquí lo pudimos observar con lo que son las actividades religiosas que han sido usurpadas. Y aquí lo ponemos en dos vías. Por un lado, se cancelan las actividades religiosas, como fue en Semana Santa, recientemente para el Día de los Difuntos, ahora en Navidad, en diciembre. Pero por otro lado, está la usurpación de actividades religiosas, como pudimos observar cómo salió este año Santo Domingo resguardado por agentes policiales. Estas actividades que también, lo que es la Purísima, que también se han venido atribuyendo. Y aquí es importante mencionar también cómo existe y el régimen ha venido apuntando a dos tipos de religiones en el país: a la religión de fe que predica la Iglesia Católica
como institución y a la fe que ellos promueven como lo es una religión popular, como son estas festividades populares que ellos tratan de maquillar como que sí se siguen realizando actividades religiosas y que nada más se convierten en actividades propagandistas, como podemos observar acá en las imágenes donde dan inaugurada a la Purísima, dice Virgen de la Paz. En este capítulo también señalamos las agresiones de este año contra Monseñor Rolando Álvarez. Dentro de ellas está la sentencia a 26 años y 4 meses de prisión, la cantidad de días multas que también se le ha impuesto, el despojo también de sus derechos civiles y políticos, y posteriormente también que se da el despojo de la nacionalidad de Monseñor Rolando Álvarez. Esto se da a pesar de que la Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares para que se respete su vida e integridad física. Luego la Corte Interamericana dictó medidas provisionales para demandar la libertad de Monseñor Rolando Álvarez. Estas no han sido obedecidas por el Estado de Nicaragua, sino que en estas imágenes que hemos podido observar de Monseñor Rolando Álvarez, cómo fue en su audiencia, cómo fue en marzo y las actuales imágenes estigmatizantes que pudimos observar, cómo se ha venido deteriorando el estado de salud de Monseñor Rolando Álvarez, es lo que podemos mencionar como una desobediencia a estas resoluciones tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde acá, desde el colectivo, seguimos demandando también la libertad de Monseñor Rolando Álvarez y de todas las personas presas políticas. Algo que mencionaba Juan Carlos y yo también quiero retomar es el agradecimiento a las víctimas que han seguido denunciando estas violaciones a los derechos humanos y lo que compete a la libertad de religión y conciencia en Nicaragua. Este año hemos recibido 23 casos, el colectivo, sobre ataques a la libertad religiosa, de las cuales han sido víctimas directas. Estos son los testimonios que el colectivo ha venido documentando, pese a las amenazas que realiza el régimen de que las personas no denuncien. Las personas siguen denunciando de forma anónima, y nosotros desde el colectivo reconocemos esa fortaleza y esa valentía de las víctimas. En total hemos documentado 18 feligreses, pero nosotros lo mencionamos como feligresía, pero son personas que están vinculadas a diferentes ministerios de la iglesia. 2 sacerdotes hemos documentado, un trabajador administrativo de la iglesia y un ex trabajador de la UCA, como un coordinador de centro pastoral. Estas personas han denunciado al menos 17 casos de hostigamiento policial y amenazas de detención ilegal, 2 amenazas de muerte, 2 ataques con armas de fuego contra los templos, un allanamiento ilegal y destrucción del mobiliario de la iglesia, y una confiscación a un medio de comunicación de la iglesia, que han sido los casos que hemos recibido. En conclusión, desde el colectivo venimos mencionando que esto es parte del control estatal de las actividades religiosas, que han buscado cómo asumir un rol, un control de reemplazar, como les mencionaba, a la Iglesia Católica en organizaciones como son las procesiones y las festividades. También el cierre de espacios cívicos que ha alcanzado a la libertad de religión, y se destaca pues todas las organizaciones que le veníamos mencionando, como son las universidades, las organizaciones humanitarias
y que también ha alcanzado a una comunidad estudiantil y de docentes. Desde el colectivo nos mantenemos firmes por la lucha de los derechos humanos y la justicia en Nicaragua. Reafirmamos nuestro compromiso para seguir trabajando incansablemente para lograr un futuro en el que la libertad religiosa y todos los derechos fundamentales sean respetados y protegidos. Estos han sido como los principales títulos, capítulos que tiene este informe, el cual les invito a leer y a encontrarlo en las diferentes plataformas del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Gracias. Le agradecemos a Yadar Valdivia y a Juan Carlos Arce, defensores de derechos humanos del colectivo Nicaragua Nunca Más, y tendremos un espacio de preguntas y respuestas para quienes acompañan de manera presencial y también de manera virtual. Pueden escribir en las plataformas y con gusto pasaremos sus preguntas. Luis Felipe. Sí, buenos días. En las conclusiones se habla como que se está reemplazando de parte del Estado a la Iglesia Católica con símbolos de la Iglesia Católica como una iglesia popular, que las actividades han sido usurpadas. Quisiera que me ampliaras un poco sobre ese reemplazo o usurpación que tiene el Estado con símbolos de la Iglesia Católica. Sí, como lo mencionaba, en la violación a la práctica individual y colectiva de la libertad de culto, existe este reemplazamiento de parte del Estado que va acompañado del ahogamiento operativo de la Iglesia. Por un lado, podemos observar cómo las actividades religiosas de fe son canceladas o son limitadas a realizarse dentro de los templos. También podemos recordar el caso de los cirineos, que se persiguió a las personas que participaban en esta procesión. Y por otro lado, cómo el Estado de Nicaragua se ha asumido estas actividades religiosas con actividades populares, como son estas festividades de Santo Domingo, de la Purísima, de estas procesiones que se hacen acuáticas, que se la ha atribuido la responsabilidad principalmente al INTUR y a las alcaldías y municipalidades, a las alcaldías de los diferentes municipios. Entonces, ahí es donde nosotros hablamos que existe esta usurpación. Probablemente el otro año podemos observarla aún más claro, cómo se van a ir atribuyendo estas festividades religiosas, que quizá podamos ver cómo ya las alcaldías y el INTUR puedan ir realizando estas actividades, despojando a la iglesia de estas celebraciones y limitándolas a realizarse en las iglesias. Y aquí quiero mencionar repetir las palabras que decía un sacerdote, que se están quedando sin sacerdote. Y aquí hablamos de 150 sacerdotes que han salido al exilio. Sumémosle los 12 expulsados y los sacerdotes que también fueron enviados con los 222. Siguen saliendo sacerdotes y esto atenta contra la operatividad de la iglesia y es ahí donde el régimen apunta a parar esta operatividad y ellos ir asumiendo este tipo de festividades. Yo solo quisiera agregar de manera breve que esta acción va acompañada también con una acción dirigida a destruir los símbolos de la iglesia. ¿Y a qué me refiero con esto? Y solamente voy a dar un ejemplo. La destrucción de la imagen de la sangre de Cristo, ¿no? Que no podemos olvidar, que debe estar ahí, debe de formar parte de los libros de historia, porque fue una acción infame y claramente dirigida desde el régimen nicaragüense para destruir una imagen, un símbolo. Entonces, esta acción se enmarca en una estrategia dirigida a controlarlo todo, a configurar una iglesia
a la medida. Y en la medida que no la puedan controlar, la van a destruir. Sus símbolos, su infraestructura, su estructura, su jerarquía son un riesgo y van a apuntar a destruirlo. Y es lo que están haciendo, ¿no? Cuando Yader dice, la iglesia se está quedando sin sacerdote, porque ser sacerdote hoy en día es una actividad de alto riesgo, así como ser periodista, así como ser defensor de derechos humanos, ¿verdad? Porque la misión pastoral va más allá de lo que está en la Biblia y tiene que ver con tu contexto, con la realidad, y eso no lo tolera, no lo acepta un régimen que esté empeñado en controlarlo todo. Tenemos una pregunta en las plataformas digitales, en las noticias de Bluefield, dice, buenos días, ¿de qué manera este informe contribuye a que la comunidad internacional presione al régimen para que desista de estas violaciones? Si querés empiezo yo, ¿verdad? Variamos, ahora comienzo yo y él remata. Un aspecto importante que no podemos perder de vista es visibilizar frente a la comunidad internacional. En este momento vivimos un contexto internacional sumamente difícil, complejo, marcado por guerra y por conflictos que van más allá del conflicto nicaragüense. Este informe también tiene su versión en inglés. ¿Por qué? Porque creemos que hay que llegar a diferentes espacios, diferentes actores de la comunidad internacional, porque al final debo dejar claro y debemos de tener claro que la vigencia de los derechos humanos no solo es una responsabilidad de nosotros como nicaragüenses frente a la situación que vivimos, es una responsabilidad de la comunidad internacional. Lo decía la presidenta de la Comisión Interamericana en su audiencia, creo que en marzo de este año, que lo que pasa en Nicaragua es una responsabilidad de la humanidad, de tal manera que visibilizar, documentar, denunciar, utilizando canales seguros, porque recuerden que, por ejemplo, la denuncia ante Naciones Unidas se basa bajo el principio de no hacer daño y es absolutamente confidencial. Eso es necesario hacerlo para que los perpetradores, estos violadores de derechos humanos, en algún momento sean juzgados y así será. Gracias. Y yo igual quisiera complementar con un ejemplo. Recientemente me encontraba en una actividad en Praga donde se hablaba sobre el tema de libertad de religión en diferentes países y nosotros llevábamos este informe a esta actividad para hablar sobre la situación de Nicaragua. ¿Y qué sucede? Que nosotros como nicaragüenses a veces damos por entendido que los estados saben lo que está sucediendo en el país. Y cuando nosotros les presentamos este informe a algunos estados, decían, no sabíamos todo lo que esta información contiene. Y la verdad es que la única fuente que tienen los estados son sus embajadas dentro del país. Y recordemos que hay países que no tienen embajada. Y no quiero extender a otro tema esta presentación, pero a esto se debe de que Nicaragua cierre relaciones con el Vaticano, cierre relaciones también con Argentina recientemente, porque son las embajadas quienes proveen información a los estados. Y cuando no existe una embajada, son este tipo de informes que contribuyen a poder denunciar lo que está sucediendo en el país. Los estados sí conocen situaciones puntuales, como por ejemplo el caso de Monseñor Rolando Álvarez, las imágenes, justamente en ese evento se conoció y se habló sobre el tema, pero una información sistematizada donde esté detallado y fundamentado, eso no se tiene y las organizaciones de derechos humanos con las denuncias es donde pueden decirle a los estados y a la comunidad internacional aquí están las pruebas de que en Nicaragua sí se violenta la libertad de religión y conciencia. Como yo les decía, se mencionaba que esto eran agresiones contra líderes religiosos y aquí tratamos de demostrar que no solamente son agresiones contra líderes religiosos, sino que estas agresiones atentan contra la libertad de creencia y de conciencia en Nicaragua.
Tenemos otra pregunta de fuentes confiables. ¿Qué papel ha jugado el Vaticano frente a todas las violaciones a los derechos humanos que ha sufrido la Iglesia Católica en Nicaragua? Consulto esto porque recientemente recibieron a sacerdotes desterrados por el régimen de Daniel Ortega. Bueno, yo creo que estamos en un contexto sumamente complejo. Hay cosas que no se ven y probablemente en las relaciones entre el Vaticano y el régimen hay aspectos que no conocemos, ¿verdad? Lo que podemos afirmar es que en 2023, más que nunca, el Vaticano y en este caso el Papa ha sido contundente en relación a lo que sucede en Nicaragua. Es decir, hay una claridad total, y eso yo creo que no vamos a ponerlo en duda, de que en Nicaragua estamos frente a un régimen que incluso él llamó guarango, utilizando un calificativo que es fuerte, pero frente a la brutalidad, o sea, ¿qué otro calificativo existe? De tal manera que yo creo que ahí hay cosas que todavía no conocemos. La diplomacia muchas veces se maneja de esa manera. Lo que sabemos es que estos 12 sacerdotes están en un lugar mejor. Mejor que el Chipote, mejor que el sistema penitenciario, están a salvo. Es lo que sabemos. Y aplaudimos cualquier acción que haya sido dirigida de cara a preservar la vida de los sacerdotes. Porque encima de cualquier cosa está la integridad física, psicológica y la libertad de los sacerdotes. De tal manera que yo me atrevería a decir, es un momento difícil, es una situación compleja. Ojo, no se está lidiando con cualquier régimen, se está lidiando con un régimen que es cruel. Del Estatuto de Roma, que más o menos son 8 tipologías de crímenes de lesa humanidad, media docena han sido cometidas por el régimen de Ortega. Y eso no es cosa sencilla. Si aguantan dos, vamos a leer esta de acá y esta de acá para hacer una ronda de respuesta. ¿Qué debería de hacer la población para proteger su fe ante un Estado que persigue no solo a los líderes religiosos, sino a la feligresía o a medios que informen sobre actividades religiosas, como fue el caso del periodista Víctor Ticay? Tenemos otra pregunta por acá. Sí, Alberto Miranda, de Darío Medios. En toda esta situación que enmarca los ataques de la libertad religiosa, quisiera saber también sobre la Iglesia Evangélica. Ellos han estado a salvo porque hemos visto también el cierre de algunas organizaciones no gubernamentales por parte de este sector. Y también quisiera saber si han habido ataques contra pastores o personas que predican pues la fe protestante. Bien, quisiera iniciar con tu pregunta. En el informe, y no lo mencionaba ahorita en la presentación, hay un capítulo sobre la Iglesia Evangélica donde nosotros señalamos que la Iglesia Evangélica se encuentra en un modelo de premios y castigos. Si estás bien, si adulas al régimen, por supuesto que le han venido entregando lo que son títulos de propiedad, fondos para poder realizar actividades religiosas, pero también en este contexto de premios y castigos que se encuentra la Iglesia Evangélica, es que quienes no lo han venido haciendo han sido cancelados. Y esto da fe de las 256 organizaciones evangélicas que se han venido cancelando. Efectivamente, la Iglesia Evangélica no tiene una fortaleza de institución única como es la Iglesia Católica. Son diferentes organizaciones que han venido apagando una por una, y que en esa división o esa multiplicidad que tiene la Iglesia Evangélica es donde no se ha podido visibilizar de esta forma, pero que efectivamente estas 256 organizaciones hay víctimas directas e indirectas de estas cancelaciones. Entonces, sí, en el informe se recoge esta modalidad que es cruel de premios y castigos a la Iglesia Evangélica. Aquí quisiéramos mencionar también que puede hacer la feligresía. El denunciar. Nosotros siempre hemos venido mencionando el denunciar.
Nosotros, cuando hablábamos de las... Arrollar. Entonces hay que cuidarse y hay que tomar medidas, hay que estar consciente pues, frente a eso. Yo creo que la gente lo sabe, pero es nuestro deber también reafirmar en la población que hay que cuidarse frente a un régimen, como decía el Papa, guarango, que es grosero, criminal, infame. ¿Tenemos más preguntas por acá? Ok. Les agradezco. Sí, acá tenemos una más. Quisiera conocer su opinión sobre, a propósito del obispo Rolando Álvarez, la semana pasada el Ministerio de Gobernación divulgó fotografías. ¿A qué cree que obedece eso? Sin duda eso obedece a la presión internacional. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros de pronto creemos que el régimen no cede ante nada, y sí ceden. O sea, el destierro de las 222 personas fue es decir, fue que cedieron, porque hay una presión internacional y obviamente hay una fuerte presión en relación al obispo Álvarez. Quieren mostrar, digamos, una imagen distorsionada, absolutamente distorsionada de la realidad que todos sabemos, porque los mismos presos políticos han dicho, no, eso no es una celda, no es así como te tratan. La misma imagen del obispo Rolando Álvarez, deteriorado, delgado, te demuestran que es víctima de tortura. Y la tortura tiene su expresión, tenía su expresión en el rostro de él, tenía la expresión en su cuerpo. Su cuerpo es la prueba, la evidencia de la violación a todas las convenciones, a todos los protocolos existentes, ¿no?, en materia de trato a las personas privadas de libertad, de tal manera que lo que ellos pretenden o lo que ellos pretendían es mostrar que el obispo está bien. Y lo que quedó claro es que el obispo no está bien, que está siendo víctima de tortura. Y nosotros, esta organización ha documentado hasta ahora 171 casos de tortura. La tortura es un patrón sistemático que se comete contra todas las personas presas políticas en Nicaragua, incluyendo al obispo Álvarez. Yo quisiera mencionar dos cosas con respecto a tu pregunta y siguiendo la parte de tortura. Recordemos que hay sacerdotes que fueron enviados en el grupo de los 222 y luego los 12 sacerdotes. Estos son testimonios también de lo que se vive en las cárceles de Nicaragua. Y hay una parte que mencionamos sobre las torturas que viven los sacerdotes al momento de ser detenidos, y uno de ellos es la desnudez forzada. Para una persona que ha venido preparándose toda una vida, donde su cuerpo es templo del Espíritu Santo, es la formación que le han venido dando toda su vida, y son sometidos a desnudez forzada, esto es doblemente humillante. Y estos testimonios de tortura llegan a oídos de los estados, del Vaticano, de la comunidad internacional y de los organismos de derechos humanos. Por lo tanto, se convierte en una presión aún más por la verdadera condición de Monseñor Rolando Álvarez. Esto que aparece con frutas, con bebida, con comida, esto fue aplicado en los otros sacerdotes, y ellos fueron testigos de poder decir, eso nos lo hacían a nosotros, nos ponían ropa limpia para poder visitar, para poder recibir a nuestras visitas. Es decir, esta presión ha tenido. Y ahí quiero agregar el otro punto a tu pregunta, y es reconocer las acciones que han venido realizando activistas, tanto juveniles, veía el movimiento campesino, presentar un pronunciamiento, del trabajo que ha realizado los medios de comunicación en denunciar estas violaciones a la libertad de religión. Y ese es el resultado, el poder saber que Monseñor Rolando Álvarez está con vida, pero también que nos permite seguir denunciando sus condiciones de salud, en las que pudimos observar que es bastante preocupante. Les agradecemos por acompañarnos en la presentación de esta actualización del informe de violaciones a la libertad religiosa, a quienes están acá de manera presencial, quienes nos acompañan en las plataformas virtuales. Les recordamos que la presentación queda grabada
en las plataformas del colectivo y pueden descargar el informe en el sitio www.libertadreligiosanicaragua.org.